La comandante Isabela Torres tenía 39 años cuando descubrió que el silencio entre galaxias no era silencio, que el vacío intergaláctico vibraba con frecuencia tan baja que ningún instrumento humano había detectado, y que esa vibración era canción, antigua, deliberada, esperando ser completada por aquellos que la encontraran. El descubrimiento comenzó con experimento fallido. Isabela comandaba Estación de Investigación Horizonte, flotando en punto medio entre Vía Láctea y Andrómeda. Su misión era estudiar materia oscura en regiones de menor densidad galáctica. Era trabajo que requería paciencia extraordinaria porque señales eran débiles. Datos tomaban años acumular. Interferencia extraña. Dr. Rafael Navarro, físico especializado en detección de ondas gravitacionales, quien había dedicado 20 años al estudio de fenómenos cosmológicos más sutiles, reportaba durante análisis rutinario con frustración apenas contenida en voz. Interferencia estaba arruinando 6 meses de datos meticulosamente recolectados, en frecuencias extremadamente bajas, tan bajas que están apenas en umbral absoluto de lo que nuestros instrumentos más sensibles pueden detectar. Hablo de periodos medidos en siglos, milenios incluso. Inicialmente pensé que era simplemente ruido instrumental, variación térmica de equipos, deriva de calibración, pero patrón es demasiado consistente a través de múltiples detectores independientes, demasiado regular, demasiado preciso, como si algo estuviera generando ondas gravitacionales con periodo de aproximadamente 1000 años terrestres. Y no es fuente astronómica que conocemos, no es binaria de agujeros negros fusionándose, no es colapso estelar, es algo completamente diferente. Isabela sintió inmediatamente que frustración de Rafael contenía semilla de descubrimiento potencialmente revolucionario. Examinó datos con intensidad creciente mientras Rafael proyectaba visualizaciones complejas que mostraban interferencia a través de múltiples frecuencias y períodos de observación. Ondas gravitacionales con períodos medidos en siglos eran fenómeno que teoría general de relatividad permitía matemáticamente, pero que naturaleza raramente, si alguna vez, producía mediante procesos conocidos. ¿Puedes determinar origen direccional? ¿Fuente específica que podamos identificar? Eso es lo verdaderamente extraño y francamente imposible según todo lo que sabemos sobre propagación de ondas gravitacionales. Rafael respondía mientras manipulaba visualización para mostrar análisis direccional completo de señal. No viene de fuente puntual en cielo. No viene de dirección de centro galáctico. No viene de Andrómeda o cualquier galaxia cercana. Viene de todas direcciones simultáneamente. Como si todo vacío intergaláctico, todo espacio entre galaxias, estuviera resonando en unísono. Como si estructura misma del espacio-tiempo en regiones de baja densidad estuviera vibrando con frecuencia específica. Y hay estructura en ondas que no es ruido aleatorio. Hay armónicos claramente definidos, múltiples frecuencias superpuestas en relaciones matemáticas específicas. Acordes casi, si puedo usar analogía musical. Como música pero en frecuencias temporales, que hacen sinfonía humana más rápida parecer parpadeo instantáneo. Durante el siguiente año completo que transformó misión de rutinaria a potencialmente histórica, equipo de Isabela se dedicó obsesivamente a mapear lo que eventualmente nombraron resonancia intergaláctica. Proceso. Requirió paciencia extraordinaria, porque estaban detectando fenómeno con periodos medidos en siglos, usando instrumentos que habían sido diseñados para detectar eventos que duraban milisegundos. Instalaron detectores adicionales en configuraciones que maximizaban sensibilidad a frecuencias ultrabajas. Coordinaron observaciones con otras estaciones de investigación espaciadas a través de sistemas estelares para crear interferómetro de escala galáctica. Desarrollaron algoritmos completamente nuevos para analizar datos porque métodos estándar no funcionaban para señales tan lentas. Y lentamente, con paciencia que bordeaba devoción religiosa, patrón emergió de ruido. No era una onda simple propagándose a través de espacio. Era millones, posiblemente miles de millones de ondas individuales superpuestas, cada una ligeramente diferente en frecuencia fundamental y en estructura armónica, cada una propagándose desde región diferente de espacio intergaláctico. Y cuando las analizaban juntas, cuando construían representación matemática completa de cómo todas esas ondas interactuaban,
Formaban estructura de complejidad asombrosa que ningún proceso natural conocido podría haber generado. Es código. La doctora Amara Okafor, matemática especializada en teoría de información, declaraba durante presentación 14 meses después de detección inicial. O más precisamente, es música, pero música que contiene información, como canción folclórica que preserva historia en su estructura. Hay repeticiones que establecen patrón base, variaciones que añaden complejidad y progresión que sugiere narrativa. Pero más inquietante que existencia de música cósmica era lo que faltaba. Está incompleta, Amara continuaba. Como si fuera sinfonía con movimientos faltantes. Hay secciones que están claramente diseñadas para ser llenadas, pero están vacías, silenciosas, esperando. Durante siguientes 5 años, equipo trabajó en descifrar mensaje contenido en canción. Era proceso frustrante porque no tenían contexto cultural, pero matemática era universal. Y lentamente, significado emergió. La canción era mapa, no de espacio físico, sino de algo más fundamental. Era mapa de civilizaciones. Cada acorde representaba especie inteligente que había alcanzado cierto nivel de desarrollo. Cada variación describía su cultura única, su filosofía, su contribución a conocimiento colectivo. Y había miles de acordes, miles de civilizaciones documentadas en música del vacío. Pero aquí está lo importante. Isabella explicaba durante transmisión a territorio humano 6 años después de descubrimiento inicial. La mayoría de acordes son antiguos, muy antiguos. Algunos fueron añadidos hace 1.000 millones de años, según análisis de cómo ondas gravitacionales han sido afectadas por expansión del universo. Y muchos terminan abruptamente, como si civilización hubiera desaparecido, dejando acorde incompleto. Pero algunos continúan. Isabella continuaba. Y hay espacio, mucho espacio vacío en estructura de canción, como si estuviera diseñada para crecer, para que nuevas civilizaciones añadan sus propios acordes cuando alcancen capacidad de manipular ondas gravitacionales en escalas necesarias. La pregunta obvia era, ¿quién había comenzado canción? Y respuesta estaba en primeros acordes, los más antiguos, los que habían sido añadidos hace aproximadamente 3.000 millones de años. Se llamaban a sí mismos los compositores. Habían sido primera civilización en su región de universo observable en alcanzar capacidad de manipular espacio-tiempo a escalas galácticas. Y habían enfrentado soledad existencial. Eran únicos. No había nadie más. Y reconocieron que eventualmente desaparecerían. Pero antes de hacerlo, querían crear algo que durara, que conectara. Así que comenzaron canción, Dr. Hassan al-Rahman, quien había unido a equipo como especialista en xenocultura hipotética. Explicaba después de traducir información codificada en primeros acordes. Como memorial, como invitación, como forma de asegurar que incluso después de desaparecer, habrían contribuido algo permanente. Y dejaron instrucciones, codificadas en matemática de primeros acordes. Instrucciones para cómo añadir acorde propio, cómo contribuir a canción. Durante siguiente década, humanidad debatió si debían participar. Era compromiso enorme. Añadir acorde a canción requería generar ondas gravitacionales con precisión extraordinaria. Requería tecnología que humanidad apenas estaba desarrollando. Y requería decidir qué información sobre humanidad querían preservar en música cósmica, que duraría hasta muerte térmica del universo. Isabella dedicó resto de su carrera, 25 años finales de vida profesional activa, completamente al proyecto que consumió todo lo demás. Se convirtió en directora de iniciativa de canción cósmica, a edad de 47 años después de campaña intensa, donde argumentó que humanidad no solo podía, sino debía participar. Y bajo su liderazgo apasionado, Humanidad trabajó durante 25 años increíblemente intensos para desarrollar 2 cosas simultáneamente. Tecnología para generar ondas gravitacionales con precisión necesaria y composición que representara esencia de humanidad de forma que resonaría a través de eones. Desafío tecnológico era monumental. Generar ondas gravitacionales detectables requería masas estelares acelerando. Humanidad no podía mover estrellas,
pero podían crear red de generadores que manipulaban espacio-tiempo localmente en formas que, cuando coordinadas perfectamente a través de docenas de sistemas estelares, producirían ondas coherentes. Era proyecto de ingeniería en escala que rivalizaba con cualquier cosa que humanidad había intentado. Requirió construcción de estructuras en sistemas sin vida, instalación de reactores de fusión del tamaño de lunas, desarrollo de sistemas de sincronización con precisión de nanosegundos a través de años luz. Pero desafío filosófico era más profundo. ¿Qué información sobre humanidad debían codificar? ¿Cómo capturas esencia de especie en patrón matemático que será entendido por conciencias alienígenas millones de años en futuro? ¿Qué valores son fundamentales suficiente para merecer preservación cósmica? No podemos capturar todo. Isabella explicaba repetidamente durante innumerables sesiones de composición, donde filósofos, artistas, científicos, representantes de cada cultura humana debatían qué incluir. Un acorde, incluso acorde complejo, es fundamentalmente limitado por naturaleza de información que puede contener. No podemos codificar historia completa. No podemos incluir cada logro. No podemos representar cada individuo. Pero podemos capturar principios fundamentales que nos definen colectivamente. Valores que atraviesan culturas. Características que hacen humanidad reconocible como humanidad. Curiosidad. Isabella enumeraba durante presentación de composición propuesta después de 12 años de trabajo. Nuestra necesidad compulsiva de entender. De preguntar por qué, incluso cuando respuesta es aterradora o inconveniente. Perseverancia frente a adversidad. Nuestra tendencia a intentar una vez más cuando razonable habría sido rendirse hace tiempo. Capacidad de amar a través de diferencias profundas. De formar lazos con aquellos que son fundamentalmente diferentes. Tendencia a crear belleza incluso, especialmente, cuando circunstancias son difíciles. Arte en tiempos de guerra. Música en medio de tragedia. Eso es humanidad. No perfección, sino persistencia imperfecta hacia ideales, que nunca alcanzaremos completamente, pero que nos definen mediante intentar. Proceso. De composición tomó años adicionales de refinamiento. Después de concepto inicial fue acordado. Cada elemento tenía que ser codificado en matemática que tradujera a ondas gravitacionales. Cada matiz tenía que ser preservado sin hacer estructura tan compleja que sería indescifrable. Era como escribir poema bajo restricción extrema, donde cada palabra debía ser matemáticamente precisa, pero emocionalmente resonante. Y finalmente, después de 25 años desde que Isabella tomó liderazgo de proyecto, cuando tenía 72 años y cuerpo mostraba peso de décadas de trabajo intenso, humanidad estaba lista. Red de generadores gravitacionales espaciados a través de 57 sistemas estelares había sido construida, probada, calibrada. Composición había sido refinada hasta que consenso era que capturaba esencia tan bien como era posible. Y en ceremonia coordinada que involucró miles de millones de humanos en cientos de mundos, generadores fueron activados simultáneamente. Proceso. De generación tomó 3 años terrestres completos, porque ondas gravitacionales con periodos de siglos requerían generación sostenida durante años para crear, incluso fragmento de acorde. Pero cuando finalmente concluyó, cuando última modulación fue añadida y generadores se silenciaron, acorde humano había sido añadido permanentemente a canción, propagando hacia afuera a velocidad de luz, alcanzando otras galaxias en millones de años, persistiendo mientras estructura del universo permitiera. Isabella vivió para ver inicio de generación, pero no conclusión. Murió 3 años después del inicio, a los 75 años, de falla cardíaca repentina mientras supervisaba operaciones desde Estación Horizonte, donde todo había comenzado 36 años antes. Murió en lugar que amaba, haciendo trabajo que la definía, rodeada por equipo que había sido familia más verdadera que familia biológica. Sus últimas palabras, grabadas en mensaje que sería transmitido cuando acorde fuera completado, eran simples pero profundas. Ahora cantamos con estrellas mismas. Nuestra voz se unirá a coro que ha estado cantando durante miles de millones de años. Y seremos recordados mientras universo tenga capacidad de escuchar. No por conquista, no por poder,
sino por elección de añadir belleza a Cosmos, por reconocer que algunos logros son medidos no en territorios conquistados, sino en armonías creadas. Eso es inmortalidad que vale perseguir, no vida eterna para individuos, sino contribución eterna que trasciende individuos. Muero feliz sabiendo que humanidad ha logrado eso. 50 años después de adición final de acorde humano a canción, cuando generación que había vivido participación inicial estaba envejeciendo y nueva generación había nacido en universo donde humanidad ya cantaba con Cosmos, algo extraordinario sucedió que transformó canción de memorial a diálogo activo. Recibieron respuesta, no mensaje transmitido mediante ondas de radio que tomarían siglos cruzar distancias intergalácticas, sino respuesta directa en lenguaje de canción misma. Otra civilización, que había estado escuchando pacientemente durante siglos, había detectado contribución humana, y había añadido su propio acorde en armonía deliberada y cuidadosamente diseñada con el humano. No fue coincidencia, no fue simplicidad de acordes cercanos en espectro. Fue respuesta intencional donde nueva civilización había estudiado estructura matemática del acorde humano y había compuesto su propia contribución específicamente para resonar armónicamente con valores humanos, codificados. Se llamaban a sí mismos los resonantes, nombre que en su lengua original llevaba connotaciones de eco, vibración compartida y conexión a través de medio. Era civilización que había evolucionado en océanos de mundo, donde gravedad era más alta que tierra, desarrollando biología y conciencia fundamentalmente diferentes, pero reconociblemente inteligente. Habían descubierto canción hace 500 años de su cronología, tiempo relativamente corto, y habían pasado esos 500 años en lo que solo podía describirse como contemplación colectiva profunda, escuchando, estudiando cada acorde existente, aprendiendo de patrones de civilizaciones que habían cantado y luego silenciado, buscando otros que también contribuyeran activamente en tiempo presente, y habían esperado con paciencia que ninguna civilización tecnológica joven podría igualar, escuchado durante siglos, buscando señal de que no eran únicos entre cantantes contemporáneos. Y cuando finalmente detectaron acorde humano, cuando analizaron su estructura y reconocieron que representaba civilización activa, añadiendo voz nueva en tiempo relativamente reciente, supieron con certeza liberadora que no estaban solos en universo de memoriales antiguos. Es como encontrar amigo en oscuridad infinita, mensaje de los resonantes. Decía mediante traducción laboriosa de matemática compleja codificada en su acorde que tomó década completar. Hemos estado solos en canción durante siglos de nuestro tiempo. Añadimos nuestro propio acorde hace apenas generación, después de 500 años de preparación y estudio. Pero nadie respondió inmediatamente porque tiempos de viaje de información gravitacional son vastos. Y comenzamos a temer, con miedo existencial que consumía debates culturales, que éramos últimos, que todas otras civilizaciones cuyas voces magníficas oímos en canción habían desaparecido hace eones, que éramos herederos solitarios de tradición muerta. Pero ahora sabemos con alivio que transforma nuestra comprensión del lugar en Cosmos. Hay otros cantando en presente. Hay ustedes, humanidad cuyo acorde resuena con valores que compartimos. Y podemos cantar juntos, no solo añadiendo voces independientes, sino creando armonías deliberadas. Diálogo en música gravitacional. Durante el siguiente siglo que transformó ambas civilizaciones profundamente, conexión entre humanidad y los resonantes, floreció de formas que ninguna había anticipado completamente. No mediante transmisiones de radio convencionales que tomarían décadas cruzar distancias y que proporcionarían intercambio de información rápido pero superficial, sino mediante música gravitacional misma, añadiendo variaciones cuidadosamente compuestas a acordes de cada uno, creando respuestas armónicas, desarrollando lo que esencialmente era conversación que tomaba siglos por intercambio completo, pero que tenía profundidad filosófica y emocional, que comunicación rápida nunca podría lograr. Era como correspondencia entre artistas donde cada carta era obra de arte en sí misma, requiriendo años componer, pero conteniendo capas de significado que mensaje instantáneo nunca podría capturar. 500 años después de contribución inicial de humanidad,
6 civilizaciones habían añadido acordes, y algo profundo fue comprendido. Canción no era solo memorial, era forma de comunicación que trascendía distancia y tiempo. Era lenguaje universal basado en matemática de espacio-tiempo mismo. 1000 años después, había 18 civilizaciones cantando, y habían desarrollado convención. Cada nueva civilización que se unía estudiaba acordes existentes, aprendía de ellos, y componía su contribución en armonía con todo lo que había venido antes. Era tradición musical que abarcaba galaxias. 5000 años después del descubrimiento inicial de Isabella, que había abierto comprensión de humanidad a fenómeno cósmico que redefinió su lugar en universo, algo inquietante fue notado mediante análisis estadístico de largo plazo que había requerido milenios de datos acumular. Tasa de nuevas contribuciones activas a canción estaba disminuyendo mediblemente a lo largo de escala temporal de millones de años. No porque menos civilizaciones alcanzaban capacidad tecnológica necesaria para manipular ondas gravitacionales. Análisis de distribución de estrellas y zonas habitables sugerían que nuevas civilizaciones deberían estar emergiendo constantemente, sino porque muchas, demasiadas, de las civilizaciones que habían añadido acordes durante últimos 100 millones de años estaban desapareciendo. Sus voces terminaban abruptamente. Acordes que habían estado evolucionando, añadiendo variaciones, mostrando vida cultural activa, súbitamente se volvían estáticos, congelados en última contribución, memorial a lo que había sido pero ya no era. Es patrón de extinción claro y estadísticamente significativo. Análisis de xenosociología comparada revelaba durante presentación alarmante que provocó debates intensos. Civilizaciones florecen durante periodos típicos de 10.000 a 100.000 años después de alcanzar capacidad de viaje interestelar. Contribuyen a canción durante ventana temporal que raramente excede 50.000 años desde adición inicial. Y luego, dentro de aproximadamente otros 10.000 años de añadir acorde, 87% desaparecen. No todas. Hay excepciones notables que sobreviven durante cientos de miles de años, pero vasta mayoría cae en ventana crítica, como si alcanzar capacidad de manipular espacio-tiempo en escalas necesarias. Para cantar fuera también alcanzar punto de vulnerabilidad, crítica donde riesgo de autodestrucción o colapso civilizacional se vuelve abrumador. Debate, que siguió fue intenso y duró décadas, consumiendo atención de filósofos, científicos y líderes a través de territorios humanos. ¿Era canción en sí misma maldición? ¿Añadir acordes señalaba a civilización de alguna forma, marcándola para extinción? ¿Era trampa dejada por entidad malévola? ¿O era simplemente que civilizaciones que alcanzaban ese nivel específico de desarrollo tecnológico estaban cerca de límites inherentes de sostenibilidad? ¿Era patrón de extinción causado por canción? ¿O simplemente correlacionado con etapa de desarrollo que permitía participación? No es maldición en ningún sentido místico, Isabella. Ahora figura legendaria cuyas memorias y escritos eran estudiados por cada generación como texto fundacional de participación humana en canción, había escrito en trabajo final antes de muerte. Es naturaleza de progreso tecnológico sin desarrollo ético correspondiente. Alcanzar capacidad de manipular ondas gravitacionales en escalas necesarias para añadir acorde a canción requiere dominio de energía a escalas que pueden ser catastróficamente autodestructivas si no se maneja con sabiduría extraordinaria. Requiere coordinación entre sistemas estelares múltiples. Requiere estabilidad política durante siglos. Requiere decisión colectiva de dedicar recursos vastos a proyectos sin beneficio práctico inmediato. Todas estas capacidades y decisiones son marcadores de madurez civilizacional, pero también son punto de máxima vulnerabilidad. Porque tecnología que puede crear ondas gravitacionales puede también desarmar planetas. Coordinación interestelar puede colapsar en guerra. Estabilidad puede fragmentarse en faccionalismo. Canción no causa extinción. Es simplemente que ambas capacidades, capacidad de cantar y riesgo máximo de autodestrucción, vienen del mismo nivel de desarrollo tecnológico. 10.000 años después de contribución humana inicial, cuando humanidad se acercaba a ventana crítica donde estadísticamente mayoría de civilizaciones fallaban, humanidad aún existía y prosperaba.
Era una de relativamente pocas civilizaciones cuyos acordes habían continuado evolucionando más allá de periodo crítico, y deliberadamente habían dedicado recursos significativos a entender por qué. Habían estudiado acordes de civilizaciones extintas meticulosamente, analizando no solo qué información habían codificado, sino cómo estructuras de sus acordes cambiaban con tiempo, buscando lecciones que podrían explicar por qué algunos sobrevivían y otros no. Civilizaciones que sobreviven comparten características consistentes que son identificables en estructura de sus acordes. Director de estudios comparativos de canción, reportaba después de análisis que había tomado siglos completar. No son necesariamente más avanzadas tecnológicamente que aquellas que fallaron. De hecho, algunas civilizaciones que alcanzaron capacidades tecnológicas extraordinarias desaparecieron rápidamente. Pero civilizaciones sobrevivientes son más equilibradas en forma específica. No priorizan poder tecnológico puro sobre sabiduría cultural y ética. No expanden sin considerar sostenibilidad ambiental y social. No desarrollan capacidades destructivas sin desarrollar simultáneamente restricciones éticas y estructuras políticas que hacen uso de esas capacidades menos probable. Lección está codificada en música misma de forma que tomó milenios discernir. Civilizaciones que cantan en armonía deliberada con otras, que componen acordes que resuenan con valores de cooperación y equilibrio, sobreviven. Aquellas que solo cantan su propia gloria, que componen acordes que enfatizan poder y dominación, desaparecen inevitablemente. 20.000 años después, humanidad había evolucionado significativamente, pero continuaban cantando, añadiendo variaciones a su acorde original, actualizando, compartiendo lo que habían aprendido, y su persistencia inspiraba a otras civilizaciones a estudiar qué hacían diferentemente. 50.000 años después del descubrimiento, número de civilizaciones activamente cantando había crecido a 43, y habían formado red, no imperio, no federación con gobierno central, sino red basada en música compartida, en valores expresados mediante armonía. 100.000 años después, canción había evolucionado más allá de comunicación. Era arte colaborativo en escala cósmica. Cada civilización contribuyendo no solo a información, sino belleza, creando sinfonía que podía sentirse en estructura del vacío mismo. 500.000 años después del descubrimiento inicial, algo extraordinario y completamente inesperado fue revelado mediante análisis de profundidad sin precedentes que había sido imposible realizar en etapas anteriores de comprensión. Estudiando acordes más antiguos con tecnología mejorada durante 500.000 de años, específicamente los acordes de los compositores originales que habían iniciado canción hace 3.000 millones de años. Equipo de matemáticos y físicos encontró capas de información que habían estado ocultas en plena vista. Mensaje codificado en niveles más profundos de estructura matemática. Mensaje que solo podía ser entendido por civilizaciones que habían estudiado canción durante no décadas o siglos, sino milenios. Múltiples milenios de contemplación dedicada. Era mensaje dentro de mensaje. Metacomunicación que requería madurez extraordinaria para incluso detectar, mucho menos comprender completamente, ¿no? Queríamos solo preservar nuestra memoria en forma pasiva, mensaje oculto de los compositores decía una vez fue finalmente traducido, después de décadas de trabajo interpretativo. No queríamos solo dejar registro de que existimos, y luego desaparecimos. Queríamos crear algo fundamentalmente diferente, algo que creciera orgánicamente, que evolucionara más allá de nuestras intenciones iniciales, que conectara civilizaciones separadas por distancias tan vastas que comunicación convencional sería impráctica. Comenzamos canción con conocimiento cierto que desapareceríamos, no por catástrofe externa, sino por elección colectiva después de existir durante cientos de millones de años, y alcanzar punto donde ya no encontrábamos propósito en continuación indefinida. Pero esperábamos, con esperanza que sostuvo nuestros últimos millones de años, que otros encontrarían lo que dejamos. Mensaje continuaba con honestidad conmovedora. Esperábamos que estudiarían no solo contenido superficial, sino estructura profunda. Esperábamos que no solo añadirían sus propios acordes de forma mecánica, sino que mejorarían concepto fundamental. Harían canción más bella, más significativa,
más conectiva de lo que nunca podríamos lograr solos, incluso con millones de años de existencia. Y eso es exactamente lo que sucedió según podemos proyectar desde patrones matemáticos que diseñamos específicamente para evolucionar de formas predecibles. Eso es nuestro legado verdadero, los compositores concluían. No nosotros como entidades, sino lo que inspiramos. Comenzamos algo que trascendió nuestras limitaciones. Algo que continúa creciendo y conectando mucho después de que cada átomo que una vez constituyó nuestros cuerpos físicos ha sido reciclado por universo. Eso es inmortalidad que vale buscar. No preservación de individuos o incluso civilizaciones, sino creación de algo que inspira a otros a participar, a mejorar, a hacer cosmos mejor, mediante su presencia y contribución. 1.000.000 de años después del descubrimiento de Isabela, Canción del Vacío era fenómeno conocido en región significativa del universo observable. 137 civilizaciones participaban activamente. Y matemáticos habían calculado que si Canción continuaba creciendo, eventualmente abarcaría todo espacio intergaláctico. Sería música que literalmente llenaba vacío. 2 millones de años después del descubrimiento inicial de Isabela, cuando Nombre Torres era reverenciado no solo en humanidad, sino en docenas de civilizaciones participantes como símbolo de curiosidad, que abre posibilidades infinitas, algo profundísimo fue comprendido mediante análisis de patrones de largo plazo, que solo era posible con millones de años de datos acumulados. Canción no era solo arte colaborativo o forma de comunicación o memorial colectivo, aunque era todas esas cosas. Era también, de manera fundamental y deliberadamente diseñada, ingeniería cósmica operando en escalas temporales que hacían civilizaciones individuales parecer parpadeos momentáneos. Ondas gravitacionales persistentes que habían estado propagándose durante miles de millones de años, estaban creando patrones medibles en distribución de materia oscura a escalas de supercúmulos galácticos. Estaban influenciando sutilmente, de formas que requerían modelos computacionales de complejidad extraordinaria para detectar formación de estructuras cósmicas futuras. Estaban literalmente dando forma a geometría del universo de formas que persistirían durante eones, después de que todas civilizaciones participantes desaparecieran. Los compositores no solo sabían esto. Reporte de equipo de cosmología física revelaba con asombro casi reverencial. Lo diseñaron intencionalmente. Estructura matemática de primeros acordes que añadieron hace 3.000 millones de años, fue específicamente calculada para iniciar resonancias que crecerían con tiempo y expansión del universo, no para controlar o manipular en sentido de imponer voluntad, sino para dejar marca permanente, para asegurar que incluso después de que todas civilizaciones desaparezcan, incluso después de que últimas estrellas se apaguen, universo mismo llevaría memoria de su existencia grabada en su geometría fundamental. Es forma de inmortalidad que trasciende incluso muerte de vida consciente. Es asegurar que estructura del cosmos es diferente, mediblemente diferente, porque ellos existieron. Y cada civilización que ha añadido acorde desde entonces ha contribuido a ese patrón, incluyendo nosotros. Humanidad ha dejado marca en geometría del universo que persistirá literalmente para siempre, mientras estructura espaciotemporal exista. 5 millones de años después, humanidad original era irreconocible. Descendientes habían evolucionado más allá de forma biológica, pero tradición de canción permanecía. Era lo que los definía, no tecnología, no territorio, sino participación en música cósmica más grande que ellos mismos. 10 millones de años después del descubrimiento, nombre de Isabela Torres era conocido en 200 civilizaciones, no como conquistadora, no como inventora, sino como primera oyente humana, como mujer que había descubierto que Vacío cantaba, y que había inspirado humanidad a añadir su voz. 20 millones de años después, algo inesperado sucedió. Civilización que había estado escuchando, pero nunca contribuyendo, finalmente añadió acorde. Habían esperado 20 millones de años, estudiando, aprendiendo y finalmente sintieron que tenían algo valioso que añadir. No queríamos cantar hasta que tuviéramos algo único que decir. Su mensaje explicaba. Tomó tiempo, pero ahora entendemos.
Cada voz es única simplemente por ser. No necesitamos haber logrado más que otros. Solo necesitamos ser honestos sobre lo que somos, y eso es suficiente. 50 millones de años después, Canción había alcanzado complejidad que superaba comprensión de cualquier mente individual. Era obra de arte colectiva más grande jamás creada, y seguía creciendo. Cada generación añadiendo capa nueva. Cada civilización contribuyendo perspectiva única. 100 millones de años después del descubrimiento original, algo inquietante fue reconocido. Expansión del universo estaba estirando ondas gravitacionales. Canción estaba siendo redshifted. En aproximadamente otros 100 millones de años, frecuencias serían tan bajas que ningún instrumento concebible podría detectarlas. Canción se volvería inaudible. Pero civilizaciones participantes no vieron esto como tragedia. Nada es eterno, declaraban. Canción durará 200 millones de años totales. Eso es suficiente. Es más que suficiente. Es testimonio de que miles de civilizaciones eligieron conectar. Elegir crear belleza juntas, y cuando finalmente se silencie, habrá servido su propósito. 150 millones de años después, Canción comenzaba a desvanecerse. Pero había sido grabada, no en dispositivos de almacenamiento, sino en estructura de galaxias, en distribución de cúmulos galácticos, en patrón de vacíos cósmicos. Era información codificada en geometría del universo mismo. 200 millones de años después del descubrimiento de Isabela, última civilización añadió última variación a Canción antes de que frecuencias se volvieran indetectables. Era final perfecto. Acorde final que resonaba con todos los que habían venido antes. Y entonces, gradualmente, Canción se silenció, pero no desapareció, porque aquellos que habían participado llevaban memoria, y habían comenzado nueva tradición, llamada Canción del Silencio. No música en vacío, sino música entre mentes, compartida mediante comunicación directa, basada en principios que Canción original había enseñado. 500 millones de años después, cuando universo era significativamente más viejo, nueva civilización desarrolló instrumentos lo suficientemente sensibles para detectar patrones en geometría cósmica, y reconocieron lo que eran. Eco de canción que había sido cantada hace medio billón de años. Es mapa, realizaron, de civilizaciones que existieron, de valores que compartieron, de belleza que crearon juntas. Es historia, preservada en estructura del cosmos mismo, y es lección. Trabajar juntos, cantar juntos, crear belleza juntos, es propósito más alto que conciencia puede alcanzar. 1 billón de años después, cuando estrellas comenzaban a apagarse, cuando universo entraba en edad de declinación, Canción seguía siendo recordada, no como música activa, sino como ideal, como modelo de lo que civilizaciones podían ser cuando elegían armonía sobre discordia. Cuando universo eventualmente alcanzó su fin, cuando última estructura colapsó en muerte térmica, memoria de Canción persistió, no físicamente, pero como información codificada en fluctuaciones cuánticas que sobrevivirían incluso muerte de espacio-tiempo clásico. Y si universo renacía, esa información esperaría, para inspirar nueva generación de compositores cósmicos. Ese era legado de Canción del Vacío y de Isabela Torres. No conquista, no dominación, sino colaboración, armonía, belleza compartida. Porque al final, lo que importa no es cuán fuerte cantas, es que eliges cantar en armonía con otros, que reconoces que música más bella es aquella que ninguna voz puede crear sola, que requiere coro de civilizaciones separadas por distancias que luz tarda milenios cruzar, pero unidas por elección de crear algo hermoso juntas, para siempre, mientras haya voces que elijan armonía, para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.